Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la herramienta ModelGone y cómo se relaciona con la ingeniería inversa. Somos Javier y Adrián. Intentaremos explicaros un poco sobre esta herramienta. Bueno, vamos a introducir primero en qué consiste la ingeniería inversa. Básicamente trata de realizar un análisis automático y manual sobre el código fuente de forma estática normalmente, y también se puede utilizar sobre código ejecutable si no se dispone del código fuente, aunque esto ya no es tan normal. Los objetivos de la ingeniería inversa es, a partir del código fuente, recuperar especificaciones y diseño, diagramas UML, y que nos puedan ayudar pues a documentar el software y poder entenderlo mejor. Muy bien. También hemos analizado, por ejemplo, el alcance funcional de la herramienta. Nos genera diagramas UML a partir del código fuente estático. Nos genera el diagrama de dependencias entre paquetes, diagrama de clases, diagrama de interacción entre clases y diagrama de secuencia de un método. Además, también nos permite exportar diagramas en formato PNG. Estos 4 diagramas después los explicaremos con un poco más de detenimiento. En el alcance tecnológico nos hace falta unos requisitos. Tener Eclipse y Java, eso es indispensable. Y también nos pide como una librería de dibujado para generar los diagramas UML. Pero a nosotros, al instalarlo desde Eclipse, desde el Marketplace, no nos ha pedido nada la herramienta. Igual ya estaba en el ordenador o estaba incluida en el plugin. Pero de todas formas nos ha generado las dependencias para poderlo utilizar sin ningún problema y la instalación muy rápida. Los aspectos legales es gratuita, open source, y tiene licencia Eclipse Public License V1. En otros aspectos interesantes, cabe destacar que ha sido desarrollado por solo una persona, Rihanna, durante sus ratos libres, como dice en su página web. Vale, vamos a presentar ahora un ejemplo básico de cada uno de los diagramas. El primero es el diagrama de dependencias entre paquetes. En este ejemplo podemos ver que tenemos 3 paquetes y una clase en cada uno de ellos. Cada una de las clases tiene como atributo una clase que pertenece a otro paquete. Al generar el diagrama, lo que nos muestra es el siguiente diagrama que vemos aquí abajo. Podemos observar que cada paquete tiene una flecha al paquete o paquetes de los cuales depende. Otro diagrama es el de clases. En este ejemplo tenemos 2 clases, agenda y persona, con atributos, métodos, y también tenemos una relación de uno a muchos, ¿no? La agenda tiene una lista de personas, y podemos ver que el diagrama que nos ha generado nos muestra tanto los atributos como los métodos, las relaciones. En el ejemplo que vamos a ver luego más tarde, también veremos que muestra herencia y podemos filtrar qué atributos y qué métodos queremos mostrar dependiendo de si son públicos, privados, estáticos, etcétera. Muy bien. El siguiente diagrama es el diagrama de interacción. En este caso mostramos el código de la clase A, que es el código interesante, porque la clase A utiliza métodos de la clase B. Y aquí nos muestra que la clase A utiliza el método getIn y getDouble de la clase B. Esta es la interacción que hay entre ambas clases y nos lo ofrece el diagrama. Es una interacción muy facilita para mostrar un poco cómo funciona el diagrama. Después explicaremos cómo se genera. Pasamos al siguiente diagrama, que es el diagrama de secuencia. Este es un poco más complejo. El diagrama de secuencia muestra los métodos que ejecuta la clase A de la clase C o de la clase B, como en este ejemplo. La clase A ejecuta el método getString de la clase C, por ejemplo. Pero aquí viene la restricción. Solo tiene un nivel de profundidad. Entonces, si la clase C, después de ejecutar A ejecuta la clase, el método getString de la clase C, y si la clase C ahora ejecuta en el mismo método, en la ejecución del método,
otro método de la clase B, por ejemplo, ese nivel de profundidad ya no nos aparece y los sucesivos menos aún. Esa es la restricción que vemos en este diagrama de secuencia y una más que después explicaremos con más detenimiento. Pero por ahora se ve más o menos cómo funciona. Vale, pues vamos a pasar a realizar una demostración práctica de cómo funciona el plugin y cómo se generan los diagramas. Vamos a utilizar un proyecto de una asignatura de anteriores que es un hundir la flota. Entonces, para generar un diagrama con el plugin, lo que tenemos que hacer es ir a Fill, New, Other, y aquí vemos que tenemos 3 tipos de diagramas. El de secuencia no está incluido aquí porque se genera de otra manera que luego veremos. Entonces, vamos a generar un diagrama de dependencia entre paquetes. Lo seleccionamos, le damos un nombre y para poder generar el diagrama tenemos que hacer drag and drop de los paquetes que nos interese mostrar. Podemos mostrar de uno en uno o varios a la vez. El problema que tenemos que comentar también es que al arrastrar varios elementos al diagrama, nos los pone todos amontonados unos encima de otro. Entonces aquí sí que hemos echado en falta una opción en el menú contextual del plugin que nos dé la opción de reordenar los diagramas de forma automática, porque si no hay que hacerlo manualmente y cuando se tienen muchos elementos es un poco tedioso. Pero bueno, vemos que nos ha generado el diagrama con los paquetes y que indica de qué otros paquetes dependen. Vamos a ver ahora cómo hacer un diagrama de clases. File New, Other, Class Diagram. Le damos un nombre y al igual que el otro, vamos a arrastrar las clases también y nos van a salir todas amontonadas. Así que manualmente tenemos que separarlas para poder leer algo, porque si no, no vamos a leer nada. Vale, ahí podemos observar que tenemos una herencia, como había comentado en el ejemplo básico, y también tenemos la opción de filtrar en cada clase los elementos que queremos mostrar. Por ejemplo, vamos a poner que nos muestre también los métodos privados. ¿Ves? Y ya se muestran todos. Y vemos que muestra un diagrama de clases bastante acertado, ¿no? Nos salen todas las relaciones, uno a uno, uno muchos, herencia, métodos, todo. Y básicamente es esto. También hay que comentar que tenemos la opción siempre de guardarlo como una imagen desde el menú contextual. Vale, ahora Javier va a explicar cómo generar los otros diagramas. Diagrama de interacción. Es como los anteriores. Vas a File, a New, a Other, y eliges el diagrama de interacción. Pones nombre y lo guardas. Y ahora añadimos las clases que queremos ver la interacción como tienen entre ellas. Las añadiremos todas juntas para ver otra vez el problema que genera esto, que están todas amontonadas y no vemos nada y tenemos que ir separándolas manualmente nosotros. Y bueno, echamos en falta que se ordenen de manera automática. Es una mejora que podría añadir la Rihanna, la desarrolladora. Como podemos observar, vemos qué métodos necesitan cada clase de otra clase. Y a simple vista podríamos observar si una clase tiene muchísimas dependencias con todas las otras clases, que esto es un problema a nivel de desarrollo o a nivel de editar un código en futuros problemas que tenga para seguir actualizándolo. Ahora pasamos al siguiente diagrama. Este es el diagrama de secuencia.
es un poco, digamos, especial porque no se genera igual que los otros y tiene bastantes limitaciones. Para generarlo tenemos que seleccionar la clase que queremos y buscar el método que queremos ver, la secuencia que tiene ese método, y darle con el botón derecho y elegir inicializar secuencia y nos genera el diagrama. Hemos elegido un diagrama, hemos elegido un método que nos genera un diagrama bastante grande para ver los problemas que esto conlleva. A simple vista podemos ver que por izquierda se nos escapa bastante información que no podemos ver. No sabemos por qué pasa esto, pero es un problema que debería actualizarse, que debería mejorarse en siguientes actualizaciones de la herramienta. Podemos observar que nos oculta un loop y una sentencia condicional, que nosotros sabemos que es condicional porque hemos visto el código, pero si no, no sabríamos si es un loop o es un try catch o algo. Vale. En cuanto a lo que es el diagrama, volvemos a decir que solo nos genera un nivel de profundidad. Si por ejemplo, cliente flota socket, después de ejecutar el método getSolución del auxiliar cliente flota y cliente flota en la misma ejecución del método ejecuta otro método de otra clase, el siguiente nivel ya nos lo genera. Eso es también una mejora que podríamos ver para siguientes actualizaciones. Y también destacar que esto que nos genera es una imagen. No podemos editarla como los otros diagramas que podemos mover los elementos y guardarlo y tal. Esto es una imagen plana tal cual. Deberíamos guardarla y ya está. Son las limitaciones que hemos visto al ejecutar esta herramienta. O sea, este diagrama bastante flojillo. Y por aquí suficiente. Ahora Adrián pasará a decir las conclusiones. Vale, pues nada, para concluir, ¿qué podemos decir de la herramienta? Es un plugin muy liviano, sencillo, rápido, fácil de utilizar. La instalación nos ha resultado muy sencilla también desde el propio marketplace de Eclipse. Las dependencias o te las instala o no las necesita porque no nos ha pedido nada. Es gratuito y de código abierto. Y los diagramas que nos ha generado pues son bastante buenos, quitando de lo que hemos comentado, que podría tener una opción automática, ya que si no es un poco tedioso, y el de secuencia que está un poco verde, aunque ya lo dicen en la página web que todavía es como una versión beta, o sea, todavía no está terminada esa funcionalidad. Y en general podemos decir que es una herramienta muy recomendable. Además, destacar que también recibe actualizaciones, a pesar de ser solo una única desarrolladora la que lleva a cabo esta herramienta. Es bastante notorio. Y bueno, esto es lo que hemos visto. Pues nos escapa alguna cosa, pero por aquí suficiente.